Listo. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Esta es una sesión abierta, la segunda sesión abierta del Seminario Figuras del Discurso, de aquí del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. El día de hoy nos acompaña el doctor José Escurdia. Él, como anunciamos desde hace tiempo en redes del Centro de Investigación, nos va a hablar del cine en la filosofía de Gilles Deleuze, un autor que murió en 1997, en circunstancias más o menos trágicas. Y bueno, como los que están aquí, las que están aquí saben, nosotros estamos trabajando sobre la imagen, sobre Barbus, o teorías de Didier Huberman. Y bueno, en ese contexto, pues podemos involucrar también las reflexiones que este filósofo francés postestructuralista hizo en los años 70, 80, sobre el cine. Cuenta de las tesis de Bersani, Albright, tantos otros, sobre su propia, digamos, su propio ámbito intelectual, y luego también el cine francés, digamos así, el llamado de autor. Bueno, le quiero dar la bienvenida al doctor. José Escurdia es profesor e investigador del Centro Regional Interdisciplinario, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, aquí en los vecinos de la UNAM, en Cochamilpa. Es también profesor de tiempo completo, profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es también, ha sido profesor de las universidades de Guanajuato y también de nuestra misma OEM, hace ya mucho tiempo. ¿Sí? Vamos a platicarlo de eso. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a hablar de esto que les platico. Le estaba platicando nuestro seminario. A ver, mucho, este carrito, muchos pocos lo conocen, pero es en realidad el carrito que aparece en un libro de Deleuze que se llama Mil Mesetas y que es la máquina bárbara, ¿no? La máquina de guerra, los nómadas. Y bueno, nosotros hemos trabajado con José, ha escrito en nuestros libros, yo he escrito también con él. Y bueno, llevamos ya bastante tiempo digamos, de camaradería intelectual. Entonces, pues Pepe, bienvenido. El texto que nos va a compartir, o la disertación que nos va a compartir es materia y memoria era de Berzón, ¿no? Sí. Sí. Pues ahorita, de ahí parte de Deleuze en su texto sobre cine, que se llama Imagen y Movimiento, y a ver si nosotros podemos apropiar algunas cuestiones importantes para nuestro propio seminario, de lo que estamos trabajando en cuestiones visuales y de estética, pues nos servirá, lo sé de cierto, para nuestro propio trabajo. Entonces, bienvenido otra vez, Pepe. Tenemos alrededor de 45 minutos para que nos expongas lo que nos vienes a decir. Y después se abre una serie de participaciones, tanto de los que estamos aquí como de los que están en el Facebook de nuestro centro. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo había preparado un texto que se llama La materia e imagen bersoniana y la filosofía del cine de Deleuze. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es un trayecto, pues recuperando algunos de los momentos importantes de este texto, justamente para hacer patente la concepción y el rol que juega el cine en el pensamiento de Deleuze. Bueno,
todos sabemos que Deleuze es lector de Nietzsche, de Spinoza, de Bergson, ¿no? De una constelación de autores que terminan por constituirse como un engranaje, como engranajes fundamentales alrededor de su pensamiento, ¿no? De la filosofía de la diferencia, del sentido, del acontecimiento, ¿no? Vamos a decirlo mal y pronto, ¿no? Estas figuras, el sentido, el acontecimiento, la diferencia, los incorporales, etcétera, etcétera, pues son conceptos para dar cuenta de lo que comúnmente se llama libertad, ¿no? Vemos que el problema de la libertad es pues el tópico, ¿no? En el que se condensa el conjunto de la filosofía de Deleuze. Entonces, bueno, regresando a la cuestión de esta serie de autores de los cuales Deleuze, en un lenguaje políticamente incorrecto, dice que les hace hijos por la espalda, ¿no? Dice que les hace decir sin traicionar lo que su propia filosofía, justamente, pues los constituye como una especie de títeres, ¿no? Es un ventríloco que habla a través de estos filósofos de su predilección, haciéndolos parte de su propio pensamiento, ¿no? Entonces hay una lectura de Bergson en ese sentido, ¿no? Deleuze recupera a Bergson, pero Bergson resulta fundamental en la propia filosofía de Deleuze, y Deleuze hace hablar a Bergson en función, pues, del horizonte de la elucidación del concepto de diferencia, de sentido, de acontecimiento, que nosotros sabemos que, pues, es la cuestión de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, de qué manera recupera Deleuze a Bergson a propósito del cine? ¿No? Porque del cine. Bergson articula una ontología que para Deleuze es fundamental, tanto en la cuestión de la elucidación o la determinación del cine, el cine como arte, y en su propio pensamiento, ¿no? Y esta ontología tiene su presentación inicial en el texto de Bergson de Materia y Memoria. Ahí Bergson nos dice que la materia es imagen. La materia no es no ser, privación, una forma lastrada de una profunda insuficiencia ontológica, como en el caso de Platón. La materia no es principio de individuación, potencia, en el sentido aristotélico. La materia tampoco es extensión geométrica, como en el caso de Descartes, sino que la materia es imagen, y en ese sentido, de suyo, la materia ya es conciencia, aún en estado virtual. ¿Por qué? Porque la conciencia se constituye como imágenes. Entonces, Deleuze saluda la ontología de Bergson en Materia y Memoria, porque viene a salvar el problema del dualismo metafísico. Si ya Platón había planteado la distinción entre forma y materia, entre alma y cuerpo, pues este dualismo que atraviesa toda la filosofía católica y la Edad Media, pues se encuentra una nueva formulación en el dualismo cartesiano, ¿no? La res extensa y la res pensante. Entonces, les dice, bueno, es que Bergson se está enfrentando a un problema muy concreto, que es cómo una percepción sensible puede generar una emoción, como una emoción pues se puede traducir en un movimiento corporal. Entonces, Bergson salva este problema de la relación mente y cuerpo, justamente reinstalando la conciencia en la materia. ¿Cómo? Porque de suyo ya la materia es imagen, y si la materia es, como les decía, imagen, es de suyo ya conciencia.
Entonces, bueno, ahora viene la cuestión de determinar justamente las vías por las que esta interioridad entre materia y conciencia se constituye en su despliegue efectivo justamente como cuerpo. Porque existen los cuerpos, se plantea Bergson, en los que se hace patente esta interioridad entre la conciencia y la materia, ¿no? Entonces Bergson nos dice que la materia se afirma como cuerpo. Bueno, la definición de derecho de la materia como conciencia o como imagen, pues sería pura repetición, ¿no? Dice Bergson, bueno, si nosotros hiciésemos una definición de derecho de la materia como imagen, pues esta sería como un río subterráneo, ¿no? Un medio translúcido donde las imágenes se penetran las unas a las otras, pero en las que no hay experiencia ninguna, ¿no? Pero una definición de derecho nos muestra que la materia justamente se afirma como cuerpo en un proceso de diferenciación sostenido, ¿no? Hay pájaros, hay hijas, hay nubes. Entonces, ¿cómo se da este paso de la materia como conciencia virtual a una materia que en el cuerpo empieza a revelar las imágenes en las que se constituye en un horizonte de experiencia determinado, afirmándose como conciencia actual? Y aquí es donde Bergson introduce uno de los temas capitales de su filosofía, que es la memoria. La materia, en tanto conciencia, en tanto materia, ya es de suyo memoria. Y la memoria lo que hace es que permite recortar del flujo de imágenes que la atraviesan interiormente, permite recortar una imagen constituyendo una percepción. Y esa percepción rebota en la propia memoria y se traduce en una acción, en una reacción. Entonces, la imagen percepción se proyecta en el fondo de la memoria, rebota y se convierte en una imagen reacción. Y el punto de refracción entre la imagen percepción y la imagen reacción es una afección, una imagen afección. Es decir, la materia viva, porque la memoria es la vida y la interioridad entre memoria y vida, entre materia, memoria y vida, permite hacer del conjunto de las imágenes como conciencia virtual, imagen, conciencia actual, precisamente en el cuerpo como un nudo de percepciones, afecciones y reacciones. Imágenes, percepción, imágenes, afección, imágenes, reacción. Estamos haciendo por ontología, ¿no? Entonces, desde la partícula elemental más microscópica que se pueda imaginar hasta la galaxia, ¿no? Todo cuerpo se define como un nudo perceptivo, afectivo y reactivo en el que se expresa la vida, Spinoza, pues como afirmación, como tendencia a permanecer en el ser. Es decir, lo que está haciendo Bergson es abrir la noción de conato spinociano, ¿no? Está desarrollando la noción spinociano de conato justamente en su determinación como cuerpo, en tanto un registro afectivo, perceptivo, afectivo y reactivo. Bueno, y Spinoza nos decía el propio conato como tendencia a permanecer es el cuerpo, el conato como tendencia a permanecer en el ser, cuya esencia es el deseo. Entonces lo que tenemos es el cuerpo como una producción deseante que se articula en este sistema de percepción, afección, reacción.
Entonces, bueno, esta noción de cuerpo, persona en la evolución creadora, es desarrollada por Bergson a través de una concepción de la teoría de la evolución, en la que pone a Darwin y Lamarck para desembocar en las dos fuentes de la moral y la religión, donde nos da cuenta de la estructura de la sociedad cerrada. La sociedad cerrada, como una sociedad jerárquica y guerrera, pues se ve constituida por individuos, por conciencias vertebradas en una corporalidad sensomotora articulada en el propio registro de percepción, afección, reacción que llevan a cabo el ciego cumplimiento del deber moral, ¿no? Él es preciso porque es preciso, ¿no? El sistema perceptivo, afectivo, reactivo se desdobla en una corporalidad meramente refleja, sensomotora, disciplinar, que asegura la constitución de la sociedad cerrada como una sociedad jerárquica y guerrera, de manera análoga al de las hormigas, o de los nópteros, o de cualquier, cualquier manada, ¿no? Entonces, tenemos ya aquí, Bergson dice, bueno, es que lo que está haciendo, perdón, Deleuze dice, Bergson lo que está haciendo aquí es una ontología de la imagen en la que las propias imágenes, las imágenes percepción, las imágenes afección y las imágenes reacción, son recuperadas por el cine, porque el cine trabaja con imágenes. El cine, sobre todo el cine de propaganda, que condiciona la emergencia misma del cine en la posición Goebbels-Hollywood, lo que hace es que viene a reforzar el propio sistema de percepción, afección, reacción, para llevar a cabo ya dice Deleuze, un proceso de significación y subjetivación que hace de la propia producción de subjetividades, pues un momento del despliegue de la axiomática capitalista, ¿no? Plano general, bajan los baches de la pradera, el cowboy, entonces la percepción, el cowboy tiene una afección, los ojos, a la cara del cowboy, y el plano americano, que es el plano de la acción, de la cintura para arriba, saca la órbita y dispara. El plano general, close-up, plano americano, percepción, afección, reacción, sujeto, verbo, predicado, dan cuenta de un cine de acción, un cine de propaganda, en el cual pues, la sociedad se vertebra en un proceso de masificación. Aquí les está leyendo a Walter Benjamin, ¿no? Sobre todo los textos de la obra de arte en la época de su reproductividad, ¿no? Entonces estamos constituyéndonos como una sociedad de masas que en el propio cine, como cine de propaganda, en el que la imagen, movimiento viene a reforzar esta memoria sensomotora, esta memoria refleja, viene a constituir a la sociedad como un cuerpo constituido por dados cuerpos ordenados en una estructura jerárquica en la que la producción deseante, estar capturada por un significante, viene a aceitar pues, el despliegue de la axiomática capitalista. Plano general, coche último modelo. Close-up, junto al coche último modelo, la güera espectacular. Plano americano, el que compra el coche, pues va manejando con la superbuena, ¿no? El televidente ve capturada su producción deseante por un significante y va al banco, pide un préstamo, se endeuda y viene a afirmar la propia
producción del capital, justamente al constituirse en una subjetividad en deuda. Yo estoy pagando para comprarme un coche porque producción decente se vertebra justamente en este sistema de percepción, reacción, que es, vamos a decirlo así, la arquitectura de una moral heterónoma, de una moral cerrada, automoral heterónoma, que es fundamental en la articulación de la sociedad cerrada. ¿No? Pavlov, vamos a decirlo así, mal y pronto. ¿No? Pero bueno, esto es un nivel en la propia ontología de la imagen de Bergson. Las dos fuentes de la moral, la religión, el texto de la intuición filosófica, la concepción del cambio, son, diría el propio Spinoza, nos dice que la conciencia bien puede no solamente estar plegada a esta semiótica de la imagen asociada al sistema de percepción, afección, reacción, sino que la conciencia, por un esfuerzo, por un proceso de intensificación, puede experimentar una transformación por la cual genera experiencia no en el nivel del mero cumplimiento del deber moral asociado a los propios sistemas sensomotor, sino a la intuición, ¿no? La conciencia para Bergson no es exactamente una máquina, ¿no? Tiene grados de tensión, se puede intensificar, y en esas intensificaciones de la conciencia, un esfuerzo intelectual, experimenta diferencias no solo de grados, sino de naturaleza entre la representación y una representación sujeta al cumplimiento de toda de la obligación y la intuición. No hay una diferencia de grado, sino de naturaleza. Entonces, ¿qué pasa en el horizonte de la intuición para Bergson? Hay una torsión, hay una conversión por el cual la conciencia aprende de manera inmediata su principio genético, es decir, la propia vida como causa inmanente, Spinoza, en el cual la conciencia no se ve refractada en el sistema de percepción, afección, reacción, sino, ya vamos a decirlo con Deleuze, cosecha contenidos, afectos subjetivos, individuales, personales, que otorgan una dimensión material, una afección que aparece como una intensidad que es causa de sí, que, como digo, es la dimensión material de un proceso creativo, que es un proceso de autodeterminación. Entonces aquí ya estamos en la diferencia deleuziana, ¿no? En el acontecimiento deleuziano, sí, por un instante mi corporalidad, mi conciencia se sustraen al sistema percepción, afección, reacción, y la conciencia por esta torsión, dice Deleuze, por esta involución creadora, aprende su principio genético, la vida, como causa inmanente. Es decir, como una causa que se expresa en su efecto, pero como una causa que se constituye en el efecto, y como un efecto que es más que la causa. Es decir, A se expresa en B, pero A se constituye en B, y B es C. Es decir, hay una producción inmanente, hay una sobreabundancia, hay una donación. A diferencia de la experiencia de una conciencia que, pues, al vertebrarse por el solo sistema de percepción, afección, reacción, pues gira cerrada en círculos sobre sí misma en un movimiento repetitivo, ¿no? Entonces, en el horizonte de la intuición, lo que hay es un deseo que consume sus propias imágenes, un deseo que no está capturado por un significante, sino un deseo que es la contextura material de un proceso ectopoético, de una intensidad que es causa de sí, de una afección activa,
que bueno, en Spinoza pues es el conocimiento del tercer género, en Deleuze es la evolución de la propia intuición, y que en Deleuze es el acontecimiento, ¿no? Por un instante dejé de desear aquellos objetos que son impuestos desde la exterioridad, llevando a cabo la satisfacción de una moral cerrada como moral heterónoma, sino que por un esfuerzo de atención y de significación, pues hago de mi conciencia expresión de la afirmación de la vida como proceso creativo. Aquí pensaríamos en Nietzsche, ¿no? Juego, danza, risa. Estamos en esta constelación de autores vitalistas, ¿no? Lo que hay, o que tienen como común denominador una crítica del esquematismo de la representación, planteando una ontología vitalista en la que la vida es la propia materia viva, vitalismo, materialismo, magnetismo, ¿no? Van de la mano, precisamente en la elucidación de la arquitectura interior de la libertad. La libertad como un proceso creativo ordenado precisamente en el momento de la intuición, ¿no? De la circularidad, en el caso de Spinoza, de la singularidad modal y la inmanencia en el horizonte del conocimiento del tercer género, en el caso de Bergson, como esta torsión de la conciencia como vínculo de la conciencia con la vida, la afirmación de la vida y la conciencia, y la afirmación de la vida por la conciencia. En el caso de Deleuze, pues como este vaivén entre physis y nous, entre ser y pensar, entre consciente e inconsciente, ¿no? Lo que hace la intuición es hacer consciente el inconsciente de la naturaleza en una producción diferencial que se sustrae a los aparatos de captura, que a partir de una edictización del deseo, es decir, por la captura del deseo como un significante, pues dan lugar a un proceso de gratificación que es el fundamento de la satisfacción o del despliegue de una axiomática, la axiomática capitalista como afirmación de una esclavitud máquina. ¿Sí me siguen? Entonces, bueno, que cada filósofo está haciendo la crítica entre cuentas de tuerca el capitalismo, ¿no? Cézanne decía, no, la cura es capital porque con la emergencia de la fotografía va a tutelar nuestras formas de hacer experiencia, tú ya no vas a poder ver nada, ¿no? Después Benjamin dice, no, la televisión, ¿no? La televisión nos va a volver a todos idiotas, ¿no? Entonces, Deleuze plantea el mismo problema, ¿no? Pues lo que hay es la imagen tiempo, la imagen, perdón, lo que hay es la imagen movimiento en la carrera Goebbels Hollywood. Lo único que hay pues, es cine de propaganda. Y este cine de propaganda, se traduce en la propia masificación de la ciudad, de la sociedad, dice desde leyendo a Benjamin, en tanto una sociedad que encuentra su expresión en un desarrollo científico al servicio de la guerra, que en los campos de concentración encuentra su paradigma, ¿no? Capitalismo en el campo de concentración evoca una optimización de todos sus rendimientos políticos, éticos, controles sociales, etcétera, etcétera, y esto con el soporte material de una clase media que alimenta las empresas que llevan a cabo sus campos de concentración, la Volkswagen, la Bayer, etcétera, etcétera, porque hay un televidente que experimentarse a sí mismo en el sistema sensomotor, pues vas y compras tu coche, tomas tu medicina, aceitando la propia sociedad capitalista. Entonces se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones para poder pensar el cine como arte? Así como Benjamin decía, bueno, ¿cómo vamos a lograr hacer que la imagen reproducida técnicamente
pueda tener un valor de culto, ¿no? Este problema de las condiciones del cine como arte, o de la televisión como arte, o de la fotografía como arte, pues lo vamos a encontrar en Platón, ¿no? Ustedes recordarán la segunda parte del Fedro, cuando Platón hace una crítica a la escritura. Recordarán que, bueno, en el antiguo Egipto el dios Tot estaba dando las artes al rey Tamos, y entonces cuando llegó el turno de la escritura, el rey Tamos dijo, no, porque la escritura va a producir en nosotros el olvido, va a atrofiar la reminiscencia, ¿no? La reminiscencia como contemplación de las esencias, no solo como formas, como esquemas, intensidades, sino como un movimiento que es causa de sí, es decir, como intensidades, ¿no? Entonces la reminiscencia es la aprehensión del alma como idea, en tanto un movimiento que es causa de sí, y en esa medida la reminiscencia, pues es la memoria, la dimensión interior justamente de la práctica de la virtud, ¿no? Es el problema en el Menón de Platón. De la virtud, si la virtud se enseña o no, y es un diálogo aporético, y Platón encuentra las medidas del propio diálogo, pues a partir del planteamiento del mito de la reminiscencia. Entonces, pues Deleuze está haciendo una filosofía en el cine y dice, bueno, sí, el cine trabaja con imágenes. Entonces, en esa medida el cine es una ontología. Entonces, ahora nosotros tenemos que encontrar cuáles son las posibilidades del cine en tanto pensamiento. Pero en una primera instancia el cine no es pensamiento, porque el cine es solo propaganda. Pero dice, hay tres momentos en los que el cine efectivamente gana las condiciones de su propia forma en tanto pensamiento, en tanto arte. Y dice, son el neorrealismo alemán, la nueva ola y el neorrealismo italiano. En estas tres, supongo que ahora pues debe haber muchas más, ¿no? Pero dice, el cine se ganó como arte. En la medida que el propio cine rompe con el sistema sensomotor asociado a la moral del esclavo, que es Nietzsche, la servidumbre voluntaria, Spinoza, la moral cerrada, de Bergson, a la sociedad de masas, de Benjamin, sino que el cine establece el cine como arte establece una semiótica de la imagen que toda vez que desborda el propio sistema imagen-construcción, imagen-afección, imagen-reacción, permite llevar a cabo una experiencia en la que la conciencia se vincula con su propio principio genético, afirmando ese principio en un proceso de autodeterminación. Entonces, bueno, nosotros hemos dicho, para Deleuze la intuición es el vaivén entre física y luz, entre ser y pensar, entre materia como conciencia virtual y el cuerpo como conciencia actual, o entre inconsciente y consciente. Entonces, el cine de arte, a través de una serie de recursos técnicos, se plantea la movilización del inconsciente en términos de un consciente que afirma un gesto diferencial, un proceso metopoético, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente es la arena de un cine que a partir de una semiótica de las imágenes se sustrae a una producción deseante tutelada por el despliegue de la axiomática capitalista. Entonces, ¿cuáles son esos recursos técnicos de los que se vale para ser consciente de lo inconsciente? Y aquí hay una amplia gama de recursos técnicos y
empieza a pensarse no ya la imagen en movimiento, sino la imagen tiempo. La imagen en movimiento es la imagen asociada a la satisfacción de la sensomotora, y la imagen tiempo es la imagen de una conciencia que se expresa como intuición. Y aquí, bueno, el recurso fundamental al que la luz de Deleuze es el flashback, ¿no? La imagen de recuerdo. Entonces, en el cine empieza a haber ya juegos interesantes con el tiempo, ¿no? El pasado que regresa y modifica el presente, ¿no? Aquí en el ámbito de la literatura, pues está Proust, ¿no? Hay una recuperación del tiempo, una recuperación del tiempo perdido, ¿no? La imagen del flashback del cine lo que hace es que trae paquetes de afectos, de imágenes, afectos que se sustraen al carácter meramente reflejo de la corporeidad sensomotora, afirmando una memoria pura que aparece como espacio de indeterminación. Este fondo de imágenes individuales, subjetivas, otorgan la posibilidad de afirmar una variación dentro de la secuencia semióticos, fílmico-semiótica, que implica los propios procesos de significación y significación de una conciencia, de una corporalidad estratificadas, ¿no? La persona distingue en materia de memoria entre la memoria pura y la memoria sensomotora. Entonces, cuando uno habla de materia de memoria, dices, bueno, porque es bueno usted la ontología, porque se la pasa en todas las experiencias, apraxias, y los remotos sensomotores, ¿no? Persona así de los nuevos paranormales, de telepatía, todo de William James. Entonces, sí, pues que para William James se echaban sus shots de protóxido. Entonces ahí es que se desaparece la Virgen. En todos estos casos hay un dislocamiento. Puede tomar. Claro, él está estudiando todos estos fenómenos para mostrar, para criticar el asociacionismo y el epifenomenismo que plantean la conciencia, la estructura de la conciencia, es el correlato de una estructura corporal, mecanicista. Y Bergson dice, no, sino que lo que hay, si bien hay un monismo metafísico, en el plano de la intuición, la conciencia desborda el propio sistema sensomotor, ¿no? Entonces, dice, bueno, cuando estás despierto, tu corporalidad sensomotora inhibe la memoria pura. Porque si no, pues imagínense, yo estoy aquí como ustedes ahorita y estaría soñando estar sentado en esta mesa, ¿no? Esta puerta, y eso yo lo puedo hacer porque es una corporalidad sensomotora. Pero en las noches, pues desconecta la corporalidad sensomotora y empiezo a soñar en todo el campo del inconsciente, de las imágenes. Entonces, hay una suerte de relación paradójica entre la memoria pura y la memoria motora. Yo la primera vez que llego aquí a la UAM, vengo por la autopista, tengo que dar la vuelta al retorno, así regreso, entro aquí en la UAM, ¿no? Me estaciono, doy ese edificio, la escalera, no, ya llegué. Pero ya la tercera vez que vengo, yo ya llegué aquí, no me doy cuenta porque mi memoria sensomotora lo sabe hacer, porque la memoria sensomotora toma de la memoria pura los recuerdos
Entonces, a la vez que toma de la memoria pura esos recuerdos para adaptarse al medio, elimina la memoria pura. Y la memoria pura también se está nutriendo de la memoria sensomotora, porque todos los pequeños detalles que están sucediendo aquí, la memoria pura los está registrando. Pero la memoria pura, para poderse hacerse consciente, requiere de la supresión de la memoria sensomotora. Entonces, Bergson en materia y memoria está estudiando esta doble correa de transmisión entre la memoria pura y la memoria sensomotora para hacer patente justamente el movimiento de una intuición que una vez lleva a cabo una supresión de la memoria sensomotora puede cosechar contenidos ilimitados que en el horizonte de la intuición se constituyen justamente como dimensión material de un proceso creativo, de un proceso etopoyético, pero también pues del arte, de la mística, es decir, del paso de la sociedad cerrada a la sociedad abierta, de la moral cerrada a la moral abierta. Estos planteamientos están desarrollados en las dos fuentes de la moral y la mística. Entonces Deleuze dice, wow, Bergson está haciendo una ontología de la imagen. Es decir, lo real no está en su despliegue, no se ve tutelado por una ley, por un concepto, por un esquema, sino lo real son imágenes. Y el cine piensa a través de imágenes. Entonces el cine ya es una ontología, el cine está haciendo ontología. Y el cine, al movilizar estas imágenes, no en el mero registro del sistema percepción, afección, reacción, sino en el registro de la imagen-tiempo como una memoria que se hace actual, el flashback, por ejemplo, entonces el cine gana sus condiciones como arte, efectuando el breve entre física y luz, entre ser y pensar, conciencia, consciente e inconsciente, por lo cual el cine conquista un carácter acontecimental. Nosotros vamos al cine y salimos siendo un poco más libres. ¿Por qué? Porque el cine movilizó nuestro inconsciente de tal manera que nuestro inconsciente se expresó en la propia imagen cinematográfica, afirmando un gesto diferencial que contraviene las directrices de una producción deseante atada a un significante que va a dar cumplimiento a la directriz de los procesos de binarización de los que destaca la distinción entre burguesía y proletariado, en los que se afirma la axiomática capitalista. De igual manera que si bien Platón está criticando a la escritura, consigue hacer de la escritura arte. De igual manera que la fotografía, si bien se ve sujeta, si bien es vehículo de una perfectibilidad técnica de la imagen, puede constituirse como arte. Entonces él les dice, no, si el cine es arte, el cine puede constituirse como arte, ¿no? En estos casos, ¿no? Ese es el planteamiento general que quería compartir con ustedes. Bueno, pues bien, gracias Pepe, por esta charla altamente abstracta, pero muy enriquecedora por el hecho de que son cuestiones que al menos aquí en el seminario las hemos pensado, pero no, más bien como afecto cuando te escuchaba en realidad. Pensaba en toda esa generación de la primera mitad del siglo XX europeo que pensó estas cosas en relación a, digamos, regímenes visuales. Me llamó la atención lo de Cézanne, me llamó la atención todo, ¿no? Pero también el hecho de la equiparación del cine de Hollywood al cine de Goebbels. Hace poco leía algo similar, cuenta de la guerra en Palestina, la exterminio en Palestina. Y bueno, primero
primero quisiera, la Margarita, tengo varios comentarios que hacer, son cuestiones filosóficas que hay que ver si pensamos que la filosofía sirve de mucho para pensar estas cosas. También es cierto que después de Benjamin, Deleuze fue de los primeros filósofos ya con un tratado muy importante, muy esquemático. Entonces todo eso funda porque o produce, digamos, líneas de pensamiento muy importantes. Después de él siguieron otros tantos y otras tantas que hicieron una reflexión filosófica sobre el cine, relacionando pues la imagen, movimiento, el cinematógrafo, con, digamos, cuestiones muy materiales e históricas, que es el advenimiento de esta técnica de capturar imágenes, de producirlas, de representarlas, por lo que veo a veces no, pero en definitiva, digamos, una época que quizá también esté llegando a su fin, de la cual tengamos que pensar cómo confrontarla, ¿no? El asunto de la reproductividad limitada de imágenes, como dirían algunos, se me pueden no tener ni siquiera imágenes, pero bueno, no quisiera yo. Para el micrófono, si tienen alguna pregunta, alguna observación o comentario con el doctor, pues es bienvenido. Si en el Facebook hay, no hay, no dice. Si alguien de aquí quiere hacer una observación, pregunta, comentario. Marcia. Gracias. Bueno, primero me pareció erudito toda la información que nos compartiste y la verdad me ayuda bastante en lo personal porque estuve como en una tarea personal de trabajar a Deleuze, perdón, y Guattari con 1000 pesetas, ¿no? Entonces he estado como yo revisando el libro y me quedan muy bien todos los comentarios que has hecho. O sea, me hiciste como una clase personal de elementos muy interesantes. Entonces, muchas gracias por compartir todo el conocimiento. Y sobre todo, me quedo con esta situación de que el cine puede ser arte, ¿no? Para Deleuze. O sea, igual plantea que no todo cine es arte. Hay cine comercial, como el de Hollywood, como el que decíamos de Goebbels, de los partidos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Pero sí hay cine que puede ser arte. Y ahí está el meollo del asunto. En este sentido, me quedo con una, no lo mencionan ustedes, pero podríamos como ejemplificar con Andrei Tarkovsky, ¿no? El trabajo de Tarkovsky, que es un cineasta soviético. Bueno, sí se puede decir porque fue justo su trabajo terminando el periodo de la Unión Soviética, ya cuando estaba colapsando, y es uno de los cineastas más trabajados. No, fue soviético él, completamente. Pero no estaba de acuerdo, si fue de Italia tampoco. Ajá, hizo toda una crítica al sistema. ¿No? Por ejemplo. Pero ya estaba colapsando la Unión Soviética, ¿no? Cuando él empieza a trabajar. Ya venía como fragmentando. Lo hizo considerado soviético él. Ajá, bueno, sí es considerado soviético. El trabajo de Tarkovsky. Ay, no, ya. Sí, ahorita todo lo que venías diciendo, considerado cine de arte, ¿no? Y justo en esas condiciones. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención? Imagen y tiempo. Porque uno de los trabajos de Tarkovsky que escribió a lo último de su trayectoria se llama Esculpir el tiempo, ¿no? Entonces creo que no es inocente el trabajo de Tarkovsky. Yo creo que conocía el trabajo de Deleuze. Podríamos decir que venía de esta línea y él tenía muy claro que su trabajo era sobre la imagen y la memoria, ¿no? Podríamos decir que la obra de Tarkovsky es el rescate de la memoria, entendiendo a partir de los planteamientos que estamos comentando, ¿no? Es esta conciencia que se va a ir expresando en la ficción, ¿no? O sea, estamos viendo el despliegue de su memoria a lo largo de toda su obra de Tarkovsky, como un análisis muy personal que me llegó a través de esta plática. Yo les recomiendo muchísimo volver a revisar a
y que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Nada más no me quedó muy claro la diferencia entre imagen-movimiento e imagen-tiempo. Si me pudiera ayudar a esta cosa. Claro, cuando estamos en el periférico o embotellados en la Ciudad de México, eh, de ahí llegas a tu casa, es el anuncio coche último modelo, y entonces el coche último modelo, y te digo, coche último modelo, está embotellado en el periférico, ¿no? Y lo que tenemos es el horizonte de experiencia que con se despliega una conciencia vertebrada en la imagen tiempo, perdón, en la imagen movimiento, ¿no? Es decir, pensamos en razón, sistema de percepción, acción, una corporalidad sensomotora que afirma o que expresa una bioproducción de subjetividades en que se despliega la axiomática capitalista. Da igual que llenemos el planeta de coches. Y de lo que se trata es de que se reproduzca el capital, y eso es posible porque la producción deseante está capturada en un significante. Coche último modelo. Plano general, los otros, plano americano. Claro, cuando vamos a ver una película de Tarkovsky, pues Tarkovsky te atornilla la silla porque el cuate cruce con la avenida, el pasillo ese ya pasa una horas. Esa corporalidad en esta ruptura, hay una erupción de la imagen tiempo. La imagen tiempo de la inversión es cualidad, es un tiempo, no es el tiempo de la métrica del reloj, no es una multiplicidad no cuantitativa, sino cualitativa, que tiene diferentes grados de tensión, y es por la tensión en la que se despliega la propia multiplicidad, en la que lo invisible se hace visible. El inconsciente se hace consciente. Entonces, por un instante, en el cine de Tarkovsky, vimos la luz, tuvimos la experiencia de la luz como un afecto puro, una experiencia cristal. Y en esa medida, por un instante, nuestro cuerpo se sustrajo a la dinámica de la producción, a la dinámica de la acumulación y de la producción del capital. Estuvimos literalmente en otro registro de experiencia que desde el punto de vista capitalista es una pérdida de tiempo, pero en realidad es una recuperación del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no dio sujeto atado a un significante, sino que nuestro cuerpo y pensando en Spinoza, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Entonces, en ese sentido es arte, ¿no? Y bueno, Deleuze en múltiples ocasiones citan en estos textos de Obscura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también agradecerte y por las compartir los conceptos que tenés. Nosotros estamos aquí haciendo fíjate que, o sea, es un montaje, en el sentido fílmico, pero es un montaje sin imagen en movimiento, ¿verdad? Y la idea es que son, por ejemplo, unos paneles, y a partir es decir, cómo una imagen empieza a interactuar con otra imagen en el montaje, ¿no? O sea, cómo se seleccionan las imágenes, cómo se juntan, qué está de hacer una de otra. No sé si la has enseñado, ¿no? Como basado en el Atlas de Barco, ¿no? Bueno, y bueno, a mí me gustaría un poco que cuando hablas de las técnicas del neorrealismo se me ocurría pensar cómo podemos nosotros, para el Atlas,
incorporar ciertas estrategias para recuperar eso de lo visible y lo invisible que habla Deleuze. No sé o bueno, si tienes algunas estrategias, o cuáles las que decías, las técnicas. Por ejemplo, estamos haciendo un atlas, del atlas de Museo Oval, y lo que estamos haciendo son conjuntos de imágenes a manera de collage que tienen que ver con reiteraciones históricas, reiteraciones sensibles, un poco lo que dijiste al principio de la materia con imagen, y que debido a las reiteraciones se pueden, digamos, nosotros las fijamos, pero se pueden colocar en un segundo momento reiteradamente y digamos, sin un orden preestablecido, ¿no? Un poco rizomático como la idea de y que no tengan ningún centro de coordinación ni ningún centro de explicación, sino que pues estrictamente no hay ningún centro. Entonces eso es más o menos cuando escuchaba pensaba en eso, qué bueno que lo dices, porque el Atlas podría ser una especie primero de imagen materia. Hemos hablado aquí de eso. Y también una especie bueno, hemos hablado de contrapedagogía, pero también hemos hablado de que sea movible, que se puedan mover las aposiciones de las imágenes, independientemente del contenido, sino que puedan ser actualizadas, rearticuladas, cambiadas, etcétera, etcétera, como un mecanismo, ¿no? Como la primera formulación de la noción de máquina de Guattari, que refería a las máquinas como acontecimientos no solamente históricos, sino científicos, filosóficos, artísticos, las maquinarias que producen significaciones. Pero bueno, es más o menos la idea. Para perdón, nada más para una cosa a lo que nos enfrentamos como dificultad a veces es que de alguna manera, no es que quisiéramos hacer propaganda ni nada, pero de alguna manera a veces nos ceñimos por nuestra propia influencia, ¿no? Inconsciente, de hacer repeticiones de ese tipo, ¿no? Y a lo mejor podríamos ver en los estudios de Deleuze y del cine vías para sacar ese inconsciente. Claro, la idea del cine como arte es hacer del cine, ustedes hablan ahorita de una contrapedagogía, ¿no? Hacer del pensamiento contrapensamiento, en el sentido que disloca los regímenes de significación de un dispositivo de poder determinado, ¿no? Entonces, Deleuze piensa justamente esta ontología de la imagen a partir de la semiótica, ¿no? Plano general, la bandera, percepción, afección, disciplina, reacción, voy y el otro humor, bueno, ¿no? Hay una semiótica en la que se afirma un diagrama, una correlación de fuerzas determinada. Entonces, una nueva disposición de las imágenes articulada no en una semiótica que afirma un uso determinado del poder, pues permite desplegar un pensamiento como contrapensamiento en la producción afectiva. Aquí siempre está Spinoza, ¿no? No se ve torcida contra sí misma, dando lugar a una suerte de servidumbre voluntaria, sino que la producción afectiva da lugar a la producción de lo común, ¿no? A la emergencia de la multitud, a la emergencia del pueblo, ¿no? Entonces el cine aparece como en tanto arte, aparece como contrapensamiento, en tanto hay un uso de las imágenes, hay una semiótica que no precipita pues un ejercicio del poder que se resuelve como dice Spinoza, servidumbre voluntaria, dice Deleuze, esclavitud maquínica, ¿no?
pero ese uso de las imágenes implica una experiencia diferente del tiempo, ¿no? No es el tiempo inmediato de la corporalidad, refleja tiempo con una cualidad diferente, puede ser retardado, puede ser más en el mismo ella hay 10.000 variantes, ¿no? Tantas como formas de arte hay, pero siempre entendida como, en el caso de él, es como articulación de una línea de fuga, ¿no? Como un contrapensamiento que viene pues a conjurar la jerarquización, la selección, la exclusión o el exterminio, y por el contrario, dice él, es tanto arte, viene a llamar al pueblo que falta, es decir, un pueblo que no ve pisado su inconsciente por una figura moral, exterior o trascendente. El ejemplo más claro que pone es el rostro de Cristo, ¿no? Como blanco, varón, joven, heterosexual, que tiene American Express, ¿no? El anuncio para un ejemplo software americano, pues el que maneja el coche último modelo, pues es el rostro de Cristo. Entonces, si eres mujer, homosexual, pobre, indígena, negro, pues estás jodido, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente tú, al desear ese significante, al ver capturado tu vida por ese significante, niegas tu singularidad constitutiva y te determinas como copia. Toda copia, en tanto tal, pues está lastrada por una insuficiencia ontológica, por una falta. Entonces vas y además te endeudas para poder tener ese significante que implica la negación de tu propia singularidad. Entonces dice Les, no, el cine, tanto arte, pues implica también una desertización del inconsciente, de tal manera que este no se ve atado a un significante, no vive su deseo como carencia o falta, sino que consume sus propias imágenes, afirmando un proceso de diferencia. Entonces no es que el negro sea un blanco sucio, ni una mujer, un hombre sin palo, ni etcétera, etcétera, ¿no? Sino lo que hay es una producción exponencial que hace posible eso, la articulación de una línea de fuga en la que es posible llevar una contraefectuación de esas líneas de fuerza, afirmando la emergencia del pueblo que falta. Entonces el cine como arte implica una operación política, que siempre pues se da en un territorio, en una correlación de fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido el arte tiene que ser producido. Antes de que venga la propia semántica capitalista, otra vez a descodificarlo, volverlo a codificar. Aquí el general Emiliano Zapata hizo la revolución, con producción de tierras, con un palacio nacional. En 5 minutos el Estado es una secretaría de reforma agraria, constitución, nos pone la propia Zapata y la exacta. Entonces, por eso la producción de sentido, la diferencia tiene un carácter. Lo estás viendo ya se fue, porque está inmediatamente siendo capturado, estratificado. O sea, nosotros vamos a ver las películas de Tarkovsky a través de Facebook, o de Netflix, o no sé cuál. Los dueños son los que están haciendo esto. No creo, esas películas yo creo que no están tan disponibles. Justo por lo que dice, por la temporalidad. Pues, ¿qué sentido tendría hacer películas tan, si no por tiempo, ¿no? Es decir, no, otro que hacía películas largas era Stanley Kubrick, con Barry Lyndon, igual en el poder de la vida. Dura 4 horas, el tipo pasa la noche viendo una vida, pero casi literal, o sea, puedes escaparte al videoclip. El videoclip todavía duraba 5 minutos, ¿no? Como que cada vez hay más tipos, ¿no? Más tipos, cada vez más codificación. Ya es el reel, ¿no? Ya es
aceleracionismo capitalista. Pues creo que, perdón, nada más para sí, por lo que dice, sí estamos haciéndolo, vamos por, bueno, o sea, vamos muy bien en ese sentido, ¿no? Vamos por sí, o sea, no, sí, muy bien, o sea, también quería decir que lo del el carácter de fotocopia se me hace también un mecanismo político, ¿no? Que no aparezca como el detrás de un vidrio, de un cristal, de una María Luisa la imagen. Lo que pasa es que la parte en donde vamos a poner a funcionar y a movilizar, pues viene en un segundo momento donde podamos movilizar no solo imágenes, sino meter unas imágenes, sacar otras, y quizá experimentar también con imágenes, no solo bidimensionales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que... Sí, pero esto es un poco de idea. Yo sabía que esto nos iba a hay muchas expectativas, ¿no? Y luego la visión. Es que levantó primero Armando. Y luego Carlos. Yo con respecto a este trabajo de la chat que estamos haciendo en el seminario también, ahora que te escuchaba, me interesó mucho lo que decías acerca de la imagen tiempo. Es la imagen de una conciencia que se expresa como una intuición. Esta noción de intuición también en el sentido de la contrapedagogía y de la contraepistemología de la imagen que estamos trabajando aquí me parece que es importante, ¿no? Es decir, estas imágenes fijas que nosotros estamos trabajando en los paneles de alguna manera podrían ser pensadas también, no se me sugiere esta idea que podrían ser pensadas desde esta noción de imagen-tiempo, ¿no? A partir de la intuición que me parece que es un sentido epistémico muy importante para nuestros fines, digamos, para lo que estamos intentando plantear. Pero no sé qué más podrías decirnos acerca de esta intuición en términos más bien epistemológicos, ¿no? De la imagen. Bueno, yo aquí yo creo que vale la pena señalar que hay una interioridad entre lo epistemológico y lo ontológico, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno. Porque la intuición es productiva y este carácter productivo de la intuición tiene una dimensión material y esa dimensión material es el afecto, pero no es un afecto, eso, sensomotor, reflejo, pasivo, sino es vamos a pensarlo con las cosas, es un afecto activo, es decir, es una intensidad que es causa de sí. En ese sentido, esta intensidad que es causa de sí es la vida. Entonces es una vida que no está mal plegada, que no está plegada negando su propia potencia, sino es una vida que en el afecto afirma su carácter expresivo. Entonces la intuición no es únicamente un proceso epistemológico, sino la propia corporalidad, la propia, un deseo que consume sus propias imágenes, es un deseo que no está capturado por un modelo exterior o trascendente, ¿no? El rostro de Cristo, ¿no? Sino es un deseo que juega, danza y ríe, y en esa medida experimenta un gozo, ¿no? Dice Nietzsche, dice Spinoza, dice, es la alegría, hay un incremento existencial, hay un incremento de la propia potencia. En ese sentido es una operación, es una obra. Hay una génesis, hay una, lo que se engendra, génesis, engendrar, es una forma novedosa. Esa forma novedosa es el propio, pues es el propio carácter, ¿no? como umbral de transformación. No es la satisfacción de un modelo exterior trascendente, sino hay un proceso de autotransformación. Entonces ahí lo epistemológico está
tecnológico, porque de lo que se trata es de producir, transformar, de transformar como una operación, como una obra. No tiene que ver más con la alquimia que con la lógica. Hola, hola. Gracias. Pues un poco, siguiendo un poco la reflexión también de Ivy, ¿no? Para pensar el Atlas que está intentando. Estaba pensando en uno, el recurso del montaje, ¿no? Que es muy importante, como decía, ¿no? Pero de vuelta, sí, a lo mejor podemos profundizar un poquito, porque yo entiendo que de los primeros pues, capítulos de los primer volumen de los estudios sobre cine, ¿no? Que dice casi, pues es que sí, antes, aunque había filmación, grabación y proyección, etcétera, no es cine, ¿no? Aparece el cine como arte autónomo o lo que sea, cuando hay encuadre y hay montaje, ¿no? Entonces parece que el montaje, el encuadre, sí, te la recortar, que en sí mismo ya es un tema, ¿no? Encuadrar, ¿no? Primero la máquina, pero después el ojo que también decide, ¿no? Hasta dónde va a llegar esa luz, bla, bla, bla. Pero el montaje también pues es otro momento. Como insistir un poco en esa importancia del montaje en relación a lo del Atlas, ¿no? Porque entiendo que pues se podría hablar de un símil en el caso de Fargus, ¿no? Que ya años 30, donde ya conoce técnicas de reproducción y el plan empezó a hacer, ¿no? Literal paneles movibles. No es cine, pero tampoco es impresión, pero tampoco es un libro, pero tampoco es una museografía. Entonces es una cosa medio experimental lo que estaba intentando este señor, ¿no? Son imágenes fijas que sin embargo como que se mueven, ¿no? Como los paneles medio interactivos hoy en día en museos, por ejemplo, ¿no? O si nos vamos ya a especular un poco más como el manejo digital que tenemos en las pantallas, ¿no? Que realmente son imágenes que vamos moviendo así, con la mano, ¿no? A voluntad más o menos, y haciendo pequeños montajes propios, ¿no? Que eso es un poco lo que hacemos en las computadoras y en las pantallas, ¿no? Este, entonces, preguntar un poco más por el montaje, recuperar a lo mejor, en este caso, las teorías del montaje, ¿no? Que son, bueno, los que Deleuze estudia, que son los soviéticos y todo eso. Griffith y Eisenstein y Bertov, no sé qué. O sea, como encontrar, a lo mejor podemos aprender de ahí, de las teorías del montaje de esos señores, a lo mejor. Barbour tenía la intención, el Atlas tiene que ver con, le llamaba algo así como, vamos a ver la vida de la antigüedad, la vida que llevó una vez que se mueren las culturas antiguas, pero cómo la vida de las imágenes pervive, imágenes en ese sentido de reproducción, ¿no? A través de reproducciones, fotografías, fotos de obras de arte de culturas muertas. Entonces vamos a intentar explorar esa vida a través de reproducciones, ¿no? Era un poco de su época, de su momento y de su canon occidental, ¿no? Pues tiene que ver con esas exploraciones. Nosotros pues, igual no estamos exactamente en esa línea, pero sí creo que ayuda a pensar en eso de lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Imágenes en ese sentido de reproducción, que sé que es otro sentido ontológico, pero eso, o sea, el montaje y también por la narrativa, porque además, creo que queremos evitar también como narrativas lineales, ¿no? O sea, entonces sí, preguntar un poquito más, insistir en la importancia que tiene el concepto de montaje para que parezca el cine como cine, el peso de la narrativa lineal o no lineal dentro de un cine de propaganda. Y por último, a lo mejor esto ya se vuelve un poco, pero a mí es algo que no he investigado a fondo, pero me interesa mucho el tema de la imagen digital. O sea, dentro de la concepción de la imagen, ¿no? Del 19 de Bergson, bla, 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 como materia, etcétera. Y una imagen que no ya tiene que ver con la división sujeto-objeto, o sea, no es representación, eso lo entendemos, ya está, ¿no? Es de materia, son interacciones, bueno, ya. Aparece la cámara cinematográfica, ¿no? ¿Qué función tiene ahí? ¿Qué hace con las imágenes de esta cámara que es muy fascinante, ¿no? La cámara analógica imprime luz, es un químico, lo registra en un filme literal, una película, bla, 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 eso se vuelve a proyectar, ¿no? Y hay un proceso muy interesante con las imágenes, ¿no?
no sé si, en general, el pensamiento de Deleuze, aunque no sé exactamente los estudios sobre cine, pero yo creo que sí. Si nos puede ayudar a pensar qué pasa con la imagen digital, qué pasa con la imagen que ya no fotocopia un químico en una película, sino que hay una serie de sensores que toda luz, pues no sé exactamente, yo no soy experto, pero me fascina ese proceso, ¿no? Porque ahora es luz que pasa por un sensor, eso se vuelve yo en una cantidad que es un píxel, el píxel luego ya pasa a un, no sé qué pasa, ¿no? Como una curiosidad, ¿no? Porque de pronto asumimos que sí, pues el cine tiene mucho tiempo, pero ¿qué pasa con la imagen digital que es nuestra cotidianidad, ¿no? Hace rato decía que hablaba de regímenes visuales pero si no pintamos todo lo que tengamos que pintar, la población nos va a tomar la posta. Lo que pasa es que estos son regímenes que organizan la visualidad. Entonces, por ejemplo, para Garzón o para Deleuze, ni siquiera los de invierno había inclusive el cine solo hubiera sido posible por lo que dice. Solo es posible por cuenta de la incluso para Daniel, que decía que era el arte más perfectible. Un ejemplo de Chaco. Utiliza 24,000 tomas y solamente 100 o algo así, ¿no? De todo, o sea, que se puede dar de una y otra. Entonces, en ese sentido, el tema de la digitalidad, digamos, a lo mejor otro régimen de visualidad, no sé, pero eso es lo que mejora. Bueno, igual lo que dice Deleuze, la evolución del cine, la conquista de su propia esencia y originalidad, será llevada a cabo por el montaje, la cámara móvil y la emancipación de una toma que se separa de la proyección. Entonces, el plano deja de ser una categoría especial para volverse temporal y el corte será un corte móvil en vez de inmóvil. El cine arribará exactamente a la imagen en movimiento del primer capítulo en materia de memoria. Entonces, estamos en la misma cancha, ¿no? En cambio, el centro de indeterminación, estamos hablando ya de la memoria pura, que dispone de una situación especial sobre el plano de las imágenes de movimiento, que puede mismo tener, por otra parte, una relación con el todo, la duración o el tiempo, ¿no? Entonces, la memoria pura tiene que ver con este tiempo que tiene grados de densificación, ¿no? Pregunta, quizás estaría aquí la posibilidad de una imagen tiempo directa, por ejemplo, lo que Bergson llama imagen recuerdo, o bien otros tipos de imágenes tiempo, pero que de todas formas serían muy diferentes de las imágenes movimiento. De esta forma tendremos una gran cantidad de variedad de imágenes cuyo inventario sería preciso efectuar. Entonces hay una tarea enorme por pensar estas imágenes tiempo, ¿no? Ahora bien, Deleuze se está sumando a esta serie de mutaciones del interior del propio despliegue de la axiomática capitalista que se ordenan en función de un creciente aceleracionismo, ¿no? Entonces él pues llega al postscriptum en las sociedades de control. Dice, bueno, que da la imagen, el movimiento, el paso de la imagen cine a la imagen digital, pues desemboca en la sociedad de control, que es lo que ya desarrolla todos los autores portuguesianos, guatemalanos, claro, en términos de la determinación de la arquitectura, la elucidación de la estructura del capitalismo global integrado, ¿no? En un creciente aceleracionismo en la que la imagen digital, a través de los satélites, captura toda la producción de un significante que está ordenado en función del dinero como reproducción del capital como deuda. Ahí va todo el planeta. No todos estamos endeudados por la economía estadounidense. Entonces, Bergson, Deleuze, Spinoza, Nietzsche dicen, bueno, el acontecimiento, esta intensidad que es causa de sí como acoplamiento del inconsciente en el inconsciente, pues tiene lugar como un contrapensamiento que hace posible la emergencia de lo menor y lo minoritario.
Entonces Deleuze dice, señor Heidegger, usted reterritorializó la filosofía en el peor momento del pueblo alemán en el régimen nazi. ¿Por qué mejor no devine usted indio? Devenga usted indio como una reterritorialización del pensamiento en una forma de hacer experiencia que no se encuentra tutelada por la axiomática capitalista. Entonces viene Viveros de Castro y dice, bueno, es que los indígenas amazónicos dicen que se están muriendo los chamanes, se están muriendo los artistas, se están muriendo los místicos, es decir, el cielo se nos está cayendo. Este aceleracionismo de la axiomática capitalista se articula en una escatología del fin del tiempo. La imagen digital nos está llevando, es el nihilismo, es Nietzsche el que está detrás de él. Lo que hay no es la voluntad, no es la nada de la voluntad, sino la voluntad de la nada. Vamos a estar todos el día de mañana idiotizados, obesos, atrapados en el embotellamiento. Porque no hay, ya estamos, ¿no? Ya no hay manera de afirmar al pueblo que falta como afirmación de la cultura como natura y de la natura como cultura en la singularidad, en un proceso de diferencia. Entonces, la imagen digital, el proyecto del capitalismo global integrado, está acabando con toda forma de libertad. ¿Por qué? Porque somos una masa social global enfocada a la deuda y el consumo y sin la posibilidad de afirmar el pensamiento como arte. Eso dice Copenhague, ¿no? El hermano de Viveros de Castro que está leyendo. Entonces, el aceleracionismo pues es la exacerbación de la sociedad mezclada, represión, control, vigilancia, disciplina y todas las formas de gubernamentalidad. Entonces, bueno, el paisaje es un poco preocupante, ¿no? Porque no hay manera de operar en este mundo ya sin celular. No hay manera. Entonces, pues, a lo mejor eso puede, o sea, yo no sé si se puede hacer de la imagen digital arte. Porque ya la misma materialidad es que está en tu casa, en la comodidad de tu casa siempre. Por eso. Claro, porque ya toda producción de subjetividades está mediada o dada por el dispositivo Microsoft. Entonces, toda experiencia pasa por ahí, todo encuentro pasa por ahí, y esto lo único que viene es a pensar la distinción entre burguesía y proletariado, la deuda mundial y pues un ecocidio planetario que digamos que quién lo puede parar, ¿no? Entonces los indígenas del Amazonas dicen, es que ya no hay chamanes, se están muriendo los chamanes, o sea, se están muriendo los artistas, es decir, se están muriendo aquellos que van a lograr una producción semiótica y simbólica para hacer posible la emergencia del pueblo. Pues estamos en un proceso global de masificación en el que la producción deseante implica la negación de la vida. Es Nietzsche, es el nihilismo, ¿no? La serie de vueltas de tuerca, ¿no? La idea platónica, el cristianismo, cartesiano, kantiano, así vamos, ¿no? La última vuelta de tuerca, la imagen digital, la afirmación del cogito, su cogito que nos ambienta
a la nada, ¿no? Nos convierten en obreros endeudados en una ecología de la imagen como negación de la propia potencia. Entonces, el final del cuento, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Hay fases del mismo, ¿no? Otra es la guerras, ¿no? Dentro de cualquier tipo de valor. O sea, yo pensé que Nietzsche, cuando hablaba del mismo, hablaba de Europa y de su ¿qué sucedió? Se mataron entre ellos en la Segunda Guerra, ¿no? Ese es el mismo. Ya no hay nada, ¿no? Mejor leer en nada. Pues hay etapas, pienso que sí se puede leer una cuestión contemporánea en ese término del agotamiento y del cansancio, ¿no? Por eso lo importante de la memoria es que, bueno, los flashbacks me pareció adecuados, cómo poder regresar en lugar de ir más adelante, porque la verdad está difícil. Bueno, Carlos quería hablar. Me gustó mucho la constelación que nos diste al principio. Bueno, y en general en toda la charla, de todos estos pensadores que articularon también el mundo de Deleuze para pensar en temas del cine como obra de arte o como el cine de arte. Y estaba, cuando escuché pues, todo este recorrido y la cuestión de la imagen y las influencias que tuvo Deleuze en específico de Bergson, en los estudios de filosofía luego es un filósofo que pasa así como de largo. Y creo que fue muy importante para toda esa constelación de filósofos. Y dije, tengo que preguntar si Bergson tuvo relación con la obra de Freud, porque Freud también pues habla del deseo, ¿no? Habla del inconsciente, y bueno, me gustaría saber de eso, si hubo una correspondencia por una parte, y por otra, hace algunos días encontré un libro de un sociólogo que se llama François Vernet, y el título del libro es Época de las pasiones tristes. Y entonces lo que hace este sociólogo es hacer como una investigación, él es francés, y analiza ciertas prácticas de diferentes edades y muestra que pues hay un montón de prácticas que desembocan en tristeza, es decir, que hay intervención sobre esta pasión, un poco a cuenta de Spinoza, ¿no? Que Spinoza decía, al Estado le conviene, o a los poderes le conviene promover los afectos tristes más que la alegría. Entonces, pensándolo desde Deleuze, ¿no? La axiomática, y a esta axiomática en la que estamos, la axiomática capitalista, también es una axiomática que esté pues articulada así, ¿no? Que tenga dispositivos que estén controlando pues nuestros afectos, y estos afectos promuevan la tristeza, que estemos ahí atrapados también en la tristeza. Entonces la producción de imágenes también está jugando esa mediación. Pues, y bueno, otra cosa que quería preguntar, ya que tengo el micrófono, ¿por qué piensas que Deleuze usa la palabra axiomática para decir axiomática capitalista? ¿Por qué no utiliza sociedad capitalista, estructura capitalista o modo de producción? ¿Por qué la palabra axiomática? Claro, porque parece como una suerte de algoritmo que a partir de binarismos
diversos generan un reparto identitario, ¿no? Un reparto de identidades o una producción de subjetividades. Obrero, proletario, capitalista. Burguesía, proletariado. Hombre y mujer. Primer mundo, tercer mundo. ¿No? Entonces, ese reparto identitario pues da un proceso de selección y jerarquización. Cuando no, pues franco exterminio, ¿no? Exclusión y franco exterminio, ¿no? Entonces la axiomática capitalismo estaba descodificando flujos libres y los recodifica. Por ejemplo, está el ejido allá arriba en Xochimilco, entonces los ejidatarios son dueños de sus tierras. Eso no quiere decir que al interior del ejido no haya relaciones de poder. Pero ¿qué hace la axiomática capitalista? Descodifica ese flujo y lo recodifica. Entonces ahora te voy a privatizar el ejido y tú que eras ejidatario, pues te vas a volver obrero, porque yo voy a poner una fábrica. Entonces lo que era tu ejido, eran tierras comunales, pues ahora propiedad privada, yo voy a ser el burgués y tu ejidatario te vas a convertir en obrero. Hay una descodificación y una recodificación en función de un binarismo determinado. A eso se refiere Deleuze con la axiomática, ¿no? A propósito de Freud, Freud es científico, ¿no? Freud lo que te está mostrando, pues, es cómo funciona el inconsciente. Descubre la noción de inconsciente, pero te dice, bueno, está yo, el ello, el superyo, las proyecciones, las catexias, las contracatexias, ¿no? Es una especie como de mecanismo del inconsciente, ¿no? Si bien Freud en algunos textos habla de cierta experiencia oceánica, pues su inconsciente es casi mecánico, ¿no? Dice Deleuze que se articula en función del equipo. Deseo vivido como carencia o falta, atado a la figura del padre, de la madre. En cambio, en Bergson, que no utiliza la palabra inconsciente, lo que tienes es una memoria que tiene diferentes grados de profundidad, hasta lo indeterminado, para física. Y este inconsciente tiene grados de tensión. Entonces, según el grado de tensión, estas capas profundas de memoria se concentran en el presente, pero el presente también se puede relajar, ¿no? En una distensión por la cual estas diferencias de naturaleza devienen diferencias de grado, ¿no? Entonces son planteamientos completamente asimétricos, ¿no? Pero eso no está haciendo ciencia, está haciendo metafísica. Freud es un científico, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Entonces, Ahí lo de las pasiones tristes. Pues eso es Spinoza. Spinoza dice, bueno, la servidumbre voluntaria, que no me pega, no me quiere, los hombres luchan por su esclavitud como si fuese su libertad, por servir el orgullo de un tirano, pues es posible por las pasiones tristes, ¿no? El soberano se las arregla para ser amado, pero también para ser temido, ¿no? Entonces, las tristes implican la negación de la propia potencia. En cambio, la alegría es el incremento de la propia potencia, la fuente de los buenos encuentros, ¿no? La afirmación del individuo superior, de la multitud. Entonces, tanto en la ciencia jovial de Nietzsche, ¿no? La afirmación de la vida se expresa en la alegría, también en Bergson, como afirmación del propio cuerpo, en tanto ámbito expresivo y constitutivo de la vida. No una vida ya trascendente entre los humanos, ¿no? Bueno, pues muy bien, ¿alguien más participar? Bueno, pues si no tienen más preguntas o comentarios, y vamos a agradecer a López Curia que haya venido a esta conferencia.
le vamos a dar un obsequio al secretario. Ay, muchas gracias. Y también le vamos a dar su participación. Y bueno, gracias a todos, a todas, y allá los que están viendo la máquina semiótica de Facebook, también les damos las gracias por asistir virtualmente, y nos veremos en la siguiente sesión abierta. Para los del seminario, pues tenemos sesión en 8 días. Muchas gracias. Gracias, profesor.